El trayecto de vuelta fue un calvario de luces borrosas y asfalto húmedo. Aquella tarde, el director del estudio de arquitectura me había humillado frente a los pasantes, criticando mis planos con una hazaña innecesaria y tachándome de mediocre. El nudo de impotencia en mi garganta me asfixiaba, pero el agotamiento físico ganaba la partida. No buscaba redención ni disculpas, mi único anhelo era cruzar el umbral de mi refugio, engullir cualquier sobra de la nevera y permitir que el olvido del sueño me reclamara. Sin embargo, en cuanto giré la llave y la puerta cedió, un choque sensorial me detuvo en seco. El aire de la estancia, usualmente neutro, estaba viciado por una fragancia densa y amaderada. Era un perfume caro, de esos que proyectan una seguridad agresiva, y definitivamente no pertenecía a mi colección. Mis músculos se contrajeron en un acto reflejo de alerta. Solté el maletín con los planos sobre la alfombra y recorrí el recibidor con la mirada. Allí, junto al paragüero, reposaban unos zapatos de cuero italiano, impecables y desconocidos. No eran mis botas de trabajo. Un rictus de sospecha me tensó el rostro. Desde el salón llegaba un murmullo de complicidad, una risa profunda, vibrante, entrelazada con el tono melodioso de Elena. Mi pulso se aceleró, golpeando mis sienes con fuerza. Intenté convencerme de que existía una explicación lógica, pero el instinto rara vez se equivoca cuando el peligro acecha en territorio propio. Avancé con determinación hacia la zona social, conteniendo la respiración mientras me preparaba para confrontar la escena. Al entrar, descubrí a Elena sentada en el sofá de diseño, inclinada hacia un hombre robusto, de rasgos marcados y mirada felina. Él vestía un traje gris grafito sin corbata y sostenía una copa de vino con una familiaridad irritante. Su postura era la de quien es dueño del espacio, no la de un invitado ocasional. Elena advirtió mi presencia y, aunque mantuvo la compostura, sus ojos delataron un destello de sorpresa contenida. Se puso en pie con una elegancia ensayada. Marcos. ¡Qué alegría que ya estés aquí! Ven, quiero que conozcas a Ricardo. El desconocido se levantó con parsimonia, evaluándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y me ofreció una mano firme. Un placer, Marcos. Elena me ha hablado maravillas de tu dedicación al estudio. Apenas correspondí al saludo con un gesto seco de la cabeza. Mi cerebro procesaba la información a una velocidad vertiginosa. ¿Quién era este individuo y qué hacía invadiendo mi intimidad con esa actitud de conquista? Elena se apresuró a llenar el vacío del silencio. Ricardo fue mi mentor en la agencia de publicidad hace años. Acaba de regresar de su estancia en Londres y hemos pasado la tarde repasando viejos tiempos. Esbocé una sonrisa gélida. Había algo en la coreografía de sus movimientos que no cuadraba con la narrativa de una simple visita de cortesía. ¿Y cómo es que han retomado el contacto después de tanto tiempo?, pregunté, manteniendo el tono neutral. Ella vaciló un milisegundo antes de recuperar su máscara de serenidad. Me envió un mensaje por LinkedIn hace un par de semanas al ver que estaba liderando la nueva campaña. Hoy por fin coincidimos. Mis ojos se hundieron en los suyos, buscando la grieta en su discurso. Sabía que estallar en ese momento sería contraproducente, pero mi intuición gritaba que el escenario estaba viciado. La velada se diluyó entre comentarios triviales sobre la industria publicitaria y anécdotas que yo no compartía. Ricardo hablaba con una suficiencia que sugería la posesión de secretos compartidos. Yo me limité a observar, con una presión creciente en el pecho. Horas después, en la penumbra del dormitorio, busqué la mirada de Elena con una mezcla de cansancio y desconfianza. ¿Por qué no mencionaste ni una vez que estabas hablando con él de nuevo? Ella exhaló un suspiro de fastidio, como si mi duda fuera una molestia infantil. Sabía que reaccionarías con esta actitud posesiva, Marcos. Es solo un colega del pasado, nada más.
No busques fantasmas donde no los hay. Asentí en silencio, aunque sus palabras no lograron apagar el incendio de mi inquietud. En lo más profundo de mi ser, percibía que aquel encuentro no era un incidente aislado, sino el prólogo de una tormenta devastadora. Esa noche, el descanso me fue esquivo. Elena dormía a mi lado con una paz envidiable, pero mi mente era un torbellino de interrogantes. ¿Estaba perdiendo la razón por el estrés laboral o mi matrimonio se estaba agrietando bajo mis pies? Recordé el inicio de nuestra historia, cuando la conocí en la inauguración de una galería de arte. Su carisma me desarmó por completo, me fascinó su ambición y su conocimiento sobre el diseño industrial, una pasión que compartíamos. En aquel entonces, la diferencia de nuestras trayectorias no importaba. Ella me hacía sentir que juntos podíamos construir un imperio. Pero en el último trimestre, el panorama se había enturbiado. Primero fue aquel retiro en la montaña. Aunque los paisajes eran idílicos, ella empezó a obsesionarse con relatarme historias detalladas de sus anteriores parejas. No eran menciones vagas, sino descripciones minuciosas de lo que cada hombre le había aportado emocional o profesionalmente. Cuando le confesé que aquellas comparaciones me herían, se limitó a tacharme de inseguro, alegando que la transparencia era la base de todo. Luego vinieron las ausencias. Elena, que solía detestar la vida nocturna y se quejaba del ego de sus clientes, empezó a frecuentar eventos de networking hasta altas horas. Regresaba a casa con un brillo extraño en los ojos y una euforia que no encajaba con el tedio de su oficina. Cuestioné sus cambios de hábito, pero siempre obtenía la misma respuesta prefabricada: el mercado está cambiando, necesito expandir mis redes, me viene bien socializar para mi salud mental. Y ahora, la aparición de Ricardo en nuestra sala de estar. Al amanecer, la observé mientras se maquillaba frente al tocador, moviéndose con una precisión quirúrgica. ¿Saldrás tarde hoy?, inquirí, tratando de que mi voz no temblara. Se detuvo un instante, observando mi reflejo en el espejo con una frialdad que me heló la sangre. Dependerá del volumen de trabajo. ¿A qué viene el interrogatorio? Me encogí de hombros, fingiendo desinterés. Curiosidad. Ella sonrió de lado, una expresión enigmática que no reveló nada, y abandonó la habitación sin añadir una palabra. Una vez solo, la desesperación me empujó a hacer algo de lo que no me sentía orgulloso. Revisé su tablet. Busqué rumbos, correos, registros de llamadas. Pero no encontré rastro de traición. Su vida digital parecía un desierto de profesionalismo. Sus perfiles sociales eran un catálogo de éxitos laborales y fotos genéricas. Decidí que debía calmarme. Quizás el fracaso en el estudio me estaba volviendo paranoico. Sin embargo, más tarde, mientras almorzaba frente a la pantalla de mi ordenador en la oficina, un enlace sugerido por un algoritmo caprichoso me llevó a un blog de crónicas sociales de la ciudad. Y allí, en una fotografía de un evento privado celebrado la semana anterior, vi algo que me detuvo el corazón. No era una captura cualquiera. La imagen mostraba a Elena en una gala benéfica de la que nunca me dio detalles. No parecía una fotografía captada ayer, pero la resolución permitía distinguir cada rasgo. Aparecía junto a un hombre de porte atlético, cuya mano descansaba en su cadera con una posesividad que me revolvió el estómago. Ella reía, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, en un gesto de absoluta confianza. Al pie de la foto, la reseña era escueta, una mención a un cóctel de inauguración de hacía 3 o 4 inviernos. Mi mente empezó a conectar cables sueltos. El rostro de aquel sujeto me resultaba familiar por las peores razones: era su antiguo prometido. El mismo arquitecto cuyas supuestas carencias y falta de visión ella me había descrito con tanto desdén durante nuestro retiro en la montaña. Esa noche, cuando Elena salió del baño envuelta en su bata de seda,
esperé el momento preciso para dejar el dispositivo sobre la colcha. ¿Cuándo se tomó esto?, pregunté, tratando de que mi voz no delatara el temblor de mis manos. Ella se desenredó el cabello con una parsimonia irritante antes de tomar la tablet. Su expresión permaneció blindada, aunque vi cómo sus pupilas recorrían cada píxel de la imagen buscando una salida. «Oh, esto es prehistoria», respondió tras un silencio gélido. «Debe de tener unos 4 o 5 años. Fue un evento de la Cámara de Comercio antes de que tú y yo nos pusiéramos serios». «¿Estás segura?». El pie de foto no tiene fecha exacta. Elena dejó el aparato sobre la cómoda y se cruzó de brazos, clavando su mirada en la mía. «Sí, Marcos. ¿A qué viene este escrutinio ahora?». «No lo sé, simplemente nunca mencionaste que seguías frecuentando esos círculos con él». Ella suspiró dramáticamente y se sentó en el borde de la cama, acortando la distancia física entre nosotros. «He notado tu hostilidad estos últimos días. ¿Hay algo que quieras escupir de una vez?». Su contraataque me descolocó. En lugar de ofrecerme la seguridad que buscaba, sentí que ella estaba asumiendo el mando de la situación, manipulando el tablero con la misma destreza con la que me sedujo en nuestra primera cita. Me hizo sentir que el problema era mi percepción, no su realidad. Negué con la cabeza, rindiéndome momentáneamente. «No es nada. Solo estoy cansado». Ella me rozó la frente con los labios y me dedicó una sonrisa condescendiente. «Deja de torturarte por tonterías. Todo está bajo control aquí». Pero si el suelo era firme, ¿por qué sentía que me hundía en arenas movedizas? La semana avanzó, pero la sospecha se instaló en mis huesos como una humedad persistente. Elena se comportaba con una normalidad quirúrgica. Era como si tuviera un manual sobre cómo desactivar mis alarmas, logrando que mis miedos parecieran delirios de un hombre agotado por el trabajo. Me obligaba a creer en ella, a pesar de que la semilla de la traición ya había germinado en la oscuridad de mi pecho. Entonces, un nuevo patrón rompió la rutina. Elena solía regresar del estudio agotada, maldiciendo las exigencias de los clientes. Sin embargo, ahora cruzaba la puerta con una vitalidad renovada, su humor era efervescente. A veces traía consigo el aroma de cenas sofisticadas, como si hubiera compartido mesa y mantel con alguien antes de volver a nuestro hogar. Lo más desconcertante era su repentino cambio de actitud hacia sus subordinados. Siempre los había descrito como ineptos y mediocres, de pronto, se habían convertido en sus mejores aliados para salir a descomprimir después de la jornada. ¿Otra vez de copas con el equipo de diseño? Le solté una noche, mientras ella se retiraba las joyas frente al espejo del tocador. «Sí, parece que finalmente hemos encontrado una dinámica que funciona». Se encogió de hombros, mirándose con satisfacción. El ambiente ya no es la pesadilla de antes. Había algo mecánico en su respuesta, como un guión memorizado para evitar preguntas incómodas. Decidí presionar un poco más el acelerador. «¿Y quiénes son esos nuevos amigos tan divertidos?». Se tomó un segundo para retocarse la crema facial antes de contestar, pero su voz no flaqueó. «Los de siempre. A veces Clara, otras veces Julián, ya sabes, quienquiera que necesite un trago para olvidar el cierre de proyecto». Mencionó nombres que yo conocía vagamente, pero lo hizo con una ligereza sospechosa, como si estuviera construyendo una coartada perfecta. «Tal vez debería acompañarlos una tarde», propuse, simulando un interés casual. «Me gustaría conocer a la gente que te pone de tan buen humor». Elena sonrió, pero el gesto no alcanzó a iluminar sus ojos. Fue una mueca vacía. «Claro, cuando cuadren las agendas». Pero su tono decía claramente que eso nunca sucedería. Aquella madrugada, mientras ella dormía profundamente, su teléfono vibró sobre la mesita de noche.
Me giré con el corazón martilleando en mi garganta, observando la pantalla iluminada en la oscuridad. Un mensaje de un número sin identificar, sin nombre de contacto. Mañana a la misma hora en el lugar de siempre. El texto era vago, cargado de una ambigüedad que podía significar cualquier cosa, pero mi instinto no aceptaba explicaciones inocentes. Me levanté y me encerré en el baño para mojarme la cara con agua helada. Me sentía miserable. Odiaba haberme convertido en el tipo de hombre que acecha las sombras de su propia pareja, un detective de su propia desgracia. Pero el silencio de la casa pesaba demasiado. Al volver a la habitación, el dispositivo seguía allí, una bomba de relojería apagada. Me juré que no lo tocaría, que respetaría el último rincón de privacidad que nos quedaba. Sin embargo, mi mano actuó por voluntad propia. Lo desbloqueé con un movimiento ágil, verificando que la respiración de Elena seguía siendo acompasada. Abrí la aplicación de mensajería y busqué el número que acababa de escribir. No había rastro de conversaciones previas. Solo el mensaje de esa noche flotaba en el vacío de la pantalla. Todo lo demás había sido borrado sistemáticamente. Dejé el teléfono en su sitio y me acosté de nuevo, con la mirada clavada en las sombras del techo. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Porque aunque carecía de una confesión grabada, la verdad ya se había instalado en mi habitación. Y antes de que saliera el sol, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que el espejo terminara de romperse. La mañana siguiente se desarrolló con la frialdad de un trámite. Elena se levantó con su energía habitual, me dio un beso mecánico en la mejilla y se marchó al estudio con su maletín bajo el brazo. Pero yo ya no podía ver a la mujer de la que me enamoré, solo veía una extraña que se movía a la misma hora hacia un destino que yo no compartía. Aquel beso de despedida en el vestíbulo supo a metal, a una cortesía ensayada que me dejó un frío glacial en el pecho. Mientras escuchaba el eco de sus tacones alejarse por el pasillo del edificio, me quedé inmóvil frente al ventanal de nuestro apartamento, observando cómo la ciudad despertaba. Elena ya no era Elena, era un plano arquitectónico modificado a mis espaldas, una estructura que parecía sólida pero cuyos cimientos estaban podridos. Me obsesioné con el mensaje, mañana a la misma hora en el lugar de siempre. No era solo la cita, era la palabra siempre. Implicaba una rutina establecida, un universo paralelo donde yo no existía. Decidí que ese día no iría al estudio. Llamé a mi socio alegando una migraña insoportable, lo cual no era del todo mentira, y me quedé en casa, pero no para descansar. Me dediqué a observar nuestro entorno con ojos de extraño. En el despacho de Elena, todo estaba demasiado ordenado. Ella siempre había sido caótica con sus bocetos, pero ahora sus carpetas estaban etiquetadas con una precisión militar. Encontré un recibo de una joyería de la zona alta, una compra de hacía 3 semanas por un juego de gemelos de plata. Yo no uso gemelos. Mi estilo siempre fue más informal, más bohemio. La rabia, una llama azul y constante, empezó a sustituir al cansancio. Recordé cómo me había hecho sentir pequeño en la cama al cuestionar su fidelidad, tratándome como si mi salud mental fuera el problema. Ese era el rasgo más tóxico de su personalidad, su capacidad para girar el espejo y hacer que tú fueras el reflejo deformado. Cerca de las 6 de la tarde, cuando la luz dorada empezaba a morir sobre los rascacielos, tomé las llaves de mi coche. No iba a esperar a que ella llegara con sus historias sobre cenas de trabajo y risas con Julián o Clara. Iba a buscar el lugar de siempre. Decidí que el silencio me estaba carcomiendo los huesos y que necesitaba una perspectiva externa, alguien que no estuviera cegado por el afecto que alguna vez le tuve a Elena. Por la tarde, quedé con Felipe en un viejo club de billar que frecuentábamos. Felipe era un tipo curtido, un calculador que no creía en las casualidades. Estás dibujando sobre un plano que ya ha sido modificado, Marcos,
sentenció tras escuchar mi relato, mientras tiza la punta de su taco. La duda es un cáncer en esta profesión y en la vida. O demueles la sospecha o ella te demolerá a ti. ¿Y qué sugieres? ¿Que me convierta en un acosador? ¿Que la siga por los callejones de la ciudad? Felipe golpeó la bola blanca con una precisión quirúrgica y me miró de reojo. Si yo fuera tú, ya habría encontrado la forma de verificar los hechos. No te pido que seas un hacker. Pero, ¿realmente prefieres seguir perdiendo el juicio en este laberinto de espejos? Asegúrate antes de que el techo se te caiga encima. Sus palabras se quedaron vibrando en mi cabeza como un eco persistente. Tenía razón. Esa noche, cuando Elena cruzó el umbral, desplegué mi mejor actuación. Mantuve la calma, ignoré el ardor en mi estómago y no mencioné el mensaje borrado. Me limité a observarla como un inspector analiza una grieta en un muro de carga. Fue entonces cuando registré un comportamiento atípico. Se despojó de su abrigo de cachemira y, sin mediar palabra ni pasar por el salón para dejar el bolso, se encerró directamente en la ducha. Era un movimiento nuevo. Elena siempre solía desplomarse en el sofá, quejándose del tráfico mientras se descalzaba lentamente. Pero ahora parecía tener una urgencia casi higiénica por borrar el día de su piel. Cuando el vapor del baño se disipó y ella salió envuelta en una toalla, me acerqué con una naturalidad fingida. ¿Mucho caos en el proyecto del hotel?, inquirí, esbozando una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Demasiado, respondió con una brevedad cortante, evitando el contacto visual. Al pasar a su lado, percibí que su aroma cítrico habitual era asfixiante, como si se hubiera bañado en él para enmascarar cualquier otro rastro. En ese instante, la venda se me cayó de los ojos, no podía seguir siendo un espectador pasivo de mi propia traición. Esperé a que el ritmo de su respiración indicara que se había sumergido en el sueño y, con el pulso desbocado, rescaté su dispositivo de la mesita. Limpio. El mensaje que me había desvelado la noche anterior ya no existía, lo había eliminado con una eficiencia aterradora. Sin embargo, al bucear en el registro de conexiones, saltó una anomalía, un número sin registrar, recurrente y constante. Llamadas de duración breve, casi siempre al final de su jornada laboral, grabadas como un latido constante en su historial. Extraje mi propio teléfono y copié los dígitos. No era el momento de marcar, no todavía. Pero necesitaba ponerle nombre a esa secuencia numérica. La resolución estaba más cerca de lo que mi cordura podía soportar, y no importaba el impacto, necesitaba la verdad para poder respirar de nuevo. Los días siguientes fueron una tortura de observación. Cada vez que ella alegaba un retraso en la obra, cada vez que llegaba con esa euforia artificial o se recluía en el baño nada más entrar, mi convicción se fortalecía. Ahora tenía una pieza real del rompecabezas, un número de teléfono. No iba a ser tan estúpido de llamar desde mi línea personal. Necesitaba un método que no me expusiera. Recuperé un viejo terminal que usaba para las obras de campo y, en un arrebato de audacia, envié un mensaje escueto. ¿Podemos hablar? El silencio fue sepulcral. Me arrepentí al segundo de pulsar enviar, sintiéndome como un principiante en un juego de espías, pero ya no había vuelta atrás. Solo quedaba la espera. Mientras tanto, diseccioné cada gesto de Elena. Cada excusa para una reunión de última hora, cada cambio en su lenguaje corporal. No era paranoia, era un patrón de conducta que antes mi amor me había impedido ver. Entonces, el dispositivo vibró. ¿Quién es? Sentí un choque eléctrico recorrer mi columna. Debía ser estratégico. No podía descubrir mi mano, pero debía sacudir el avispero. Creo que compartimos un interés común muy específico. Pasaron 10 minutos agónicos antes de que la pantalla volviera a encenderse.
No entiendo de qué hablas. Decidí lanzar el anzuelo definitivo, apostando todo a la culpabilidad de quien estuviera al otro lado. Hablemos cara a cara. Sé que no te conviene que ciertos detalles salgan a la luz pública. Apagué el terminal y me quedé a oscuras. Si ese hombre era quien yo sospechaba, el miedo haría el resto del trabajo. Esa noche, Elena volvió con su máscara de perfección intacta. Actuó como si nuestro hogar fuera un templo de honestidad, como si no guardara cadáveres en el armario. Pero yo ya había movido la primera ficha del tablero. Apenas pude cerrar los ojos. La incertidumbre del mensaje enviado desde el teléfono viejo era un motor que mantenía mi cerebro en marcha. Había sido una maniobra arriesgada, pero la única forma de desestabilizar la estructura de mentiras de Elena sin que ella sospechara de mí. Al alba, revisé el aparato con manos temblorosas. Nada. Un vacío absoluto. ¿Había sobreestimado mi jugada? ¿O quizás el interlocutor estaba trazando su propia defensa? Traté de mantener la fachada de normalidad. Elena se preparó con su elegancia habitual, ajustándose el reloj con una calma que me resultaba insultante, y se despidió. No me esperes para cenar, el cierre de la licitación me va a retener hasta tarde, anunció mientras recogía sus llaves. No te preocupes, tengo trabajo acumulado, mentí, fingiendo estar absorto en unos bocetos. Me dio un beso gélido en la mejilla y desapareció tras la puerta. En cuanto el ascensor se llevó su presencia, el teléfono viejo vibró con una notificación nueva. No sé quién te crees que eres ni qué pretendes, pero no vuelvas a contactar con este número. Ese tono a la defensiva, cargado de una agresividad contenida, fue la confirmación definitiva. Alguien que no tiene nada que ocultar no reacciona con ese nivel de hostilidad. Decidí realizar un último movimiento de presión. Si de verdad piensas que mi conocimiento es nulo, entonces no tienes razón para estar tan nervioso. Desconecté el aparato y me preparé para el día. Durante las horas siguientes, Elena me envió un par de mensajes triviales sobre temas domésticos. Respondí con la misma frialdad burocrática, sin dejar traslucir que el suelo bajo sus pies estaba a punto de resquebrajarse. Pero había algo distinto en el aire. Una vibración eléctrica que presagiaba el colapso inminente. Transcurrieron apenas un par de horas antes de que el dispositivo clandestino vibrara de nuevo sobre mi mesa de dibujo. ¿Qué es lo que buscas? Al leer esas 4 palabras, una mezcla de pavor y triunfo me recorrió el espinazo. La pieza había mordido el anzuelo. Ya no era yo quien estaba a la defensiva, oculto tras las sombras de la sospecha. Finalmente, la balanza del poder se había inclinado a mi favor. Había alguien al otro lado del hilo telefónico que sentía el aliento de la exposición en la nuca, alguien que estaba genuinamente aterrado. Por primera vez en meses, yo sostenía las riendas de la situación. El mensaje resplandecía en la pantalla, quemando mis retinas. Decidí no otorgarle el alivio de una respuesta inmediata. El silencio es la herramienta más afilada en una negociación, y permití que el vacío de mi ausencia alimentara su paranoia. Si ese individuo estaba tan urgido por saber mis intenciones, era porque el secreto que compartía con Elena era una estructura demasiado frágil para soportar cualquier presión externa. Pasé el resto de la tarde interpretando el papel de mi vida. Regresé al estudio, firmé autorizaciones de obra y crucé mensajes triviales con Elena, respondiendo sus preguntas sobre la cena con una indiferencia gélida que ella, en su propia arrogancia, confundió con el cansancio habitual de un arquitecto en cierre de proyecto. Cuando las sombras de los edificios se alargaron sobre el salón de mi casa, Elena aún no daba señales de vida. Me preparé un café cargado, sintiendo el amargor en la lengua, y desbloqueé el terminal viejo. Solo necesito comprender la naturaleza de este engaño. El envío fue instantáneo. La réplica no se hizo esperar ni 60 segundos, el tipo estaba pegado al teléfono,
consumido por la ansiedad. No hay nada que comprender. Corta esto aquí y olvídate de nosotros. Cerré los ojos, inhalando el vapor del café. El plural, ese nosotros, fue como un puñetazo en el estómago, pero también la confirmación definitiva. Estaban perdiendo los papeles. Me temo que el olvido no es una opción para mí ahora. Esperé. El segundero del reloj de pared parecía martillar el silencio de la casa. 10 minutos. 20. El vacío absoluto. Elena regresó mucho más tarde de lo habitual, con las mejillas ligeramente encendidas y el cabello con ese desorden sutil que solo aparece tras horas de exposición al viento. O a algo más. Me dedicó una sonrisa ensayada y se acercó para dejar un beso mecánico en mi frente. ¡Qué jornada tan agotadora!, suspiró, arrojando su bolso de diseño sobre la isla de la cocina. Ah, sí. Respondí, manteniendo una voz de seda. ¿Mucho movimiento en la agencia? Lo de siempre, dijo mientras se desprendía de sus tacones con alivio. Clara y Julián insistieron en ir a esa nueva terraza frente al río después del cierre. Necesitaba despejarme. Clara y Julián. Sus dos peones de confianza, los nombres que siempre lanzaba como escudos cuando el interrogatorio se volvía demasiado personal. Asentí, simulando que su explicación era roca sólida, mientras ella comenzaba un monólogo sobre un cliente difícil, actuando como si nuestra vida fuera un catálogo de armonía doméstica. Esa noche, mientras ella se sumergía en un sueño profundo y despreocupado, busqué el teléfono viejo en la oscuridad. Nada. El silencio del otro lado era pesado. Empecé a pensar que se habían acobardado, que el rastro se enfriaría antes de llegar a la fuente. Pero justo cuando mis párpados cedían, el aparato cobró vida. ¿Dónde nos encontramos? El corazón me dio un vuelco violento contra las costillas. Ahí estaba. El momento de la verdad, el cruce de caminos del que no había retorno. La interrogante en la pantalla me dejó sin aliento por un instante. Era la capitulación de quien ya no puede sostener la mentira. Reflexioné sobre cada palabra de mi respuesta, no podía permitirme un error táctico ahora. Un lugar apartado, sin testigos. Tú pon las coordenadas y yo confirmaré mi asistencia. Bloqueé la pantalla y me obligué a cerrar los ojos, aunque mi mente era una central eléctrica a pleno rendimiento. Elena roncaba suavemente a mi lado, protegida por su propia red de falsedades, sin sospechar que el incendio que ella había iniciado estaba a punto de alcanzar nuestra cama. El teléfono vibró una última vez esa madrugada. Mañana, 19 horas. En la cafetería del Museo de Arte Contemporáneo. Ven solo. Solo. La palabra resonaba con una amenaza implícita. Esto ya no era un intercambio de mensajes, era una confrontación en toda regla. Pero si ese sujeto creía que yo me expondría a ciegas, no conocía la disciplina de un arquitecto que sabe que cada estructura necesita un soporte. A la mañana siguiente, Elena fue la viva imagen de la inocencia. Me preparó el desayuno, bromeó sobre nuestros planes de fin de semana y me despidió con un beso que me supo a ceniza. Yo ya no veía a mi esposa, veía una construcción hueca, un decorado de cine que estaba a punto de ser demolido. En cuanto se marchó, llamé a Felipe. No podía entrar en esa fosa de leones sin un respaldo de confianza. ¿Sigues alimentando esa obsesión sobre la doble vida de Elena? Me soltó su voz rasposa en cuanto descolgó. Te vas a volver loco, Marcos. No es una obsesión, Felipe. Tengo una cita confirmada con el hombre que habita en sus secretos. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Está bien. Te cubriré las espaldas. Pero júrame que mantendrás la cabeza fría. No quiero tener que sacarte de una comisaría por una estupidez. Solo busco la verdad, le prometí,
aunque por dentro sentía que buscaba venganza. La tarde se dilató con una lentitud insoportable. A las 18:45 llegué al museo junto a Felipe. Nos ubicamos en una mesa periférica, con una vista privilegiada de la entrada principal pero ocultos tras una columna de mármol. Mi estómago era un nudo de nervios y bilis. A las 18:59, el tiempo pareció congelarse. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba la hora acordada, las puertas de cristal se abrieron de par en par. Mi universo personal colapsó en ese preciso instante. El hombre que cruzó el umbral no era un desconocido de las redes sociales ni un espectro del pasado lejano. Era Ricardo. El mismo Ricardo, el supuesto mentor y viejo colega de Londres que Elena me había presentado en nuestra propia casa semanas atrás. El mismo hombre que se había sentado en mi sofá, bebiendo mi vino y evaluando mi hogar con la mirada de quien planea una mudanza. Se dirigió a una mesa en el rincón más sombrío del local y extrajo su smartphone de alta gama. Vi cómo sus dedos se movían sobre la pantalla, el mismo dispositivo que me había estado enviando advertencias y citas clandestinas. Mi sangre alcanzó el punto de ebullición. Ahora todas las líneas del plano coincidían. Él no era un invitado ocasional, era el arquitecto de mi ruina. Y estaba a punto de descubrir que yo ya no era el marido ingenuo que le abrió la puerta. Felipe, al percibir mi cambio de semblante, me sujetó del brazo. ¿Es él? Es el tipo que cenó en mi mesa, respondí con una voz que ni yo mismo reconocí. Me puse en pie antes de que Felipe pudiera reaccionar. El raciocinio fue barrido por una marea de indignación pura. Caminé con pasos que retumbaban en el suelo de piedra hacia la mesa donde Ricardo seguía absorto en su teléfono, ajeno al hecho de que su fachada acababa de derrumbarse por completo. ¿Marcos? Su voz emergió con una nota de desconcierto, pero bajo esa capa de sorpresa detecté un matiz más oscuro. Una chispa de reconocimiento que me confirmó que él comprendía con precisión matemática el motivo de mi presencia allí. ¿Acaso tu agenda preveía a alguien más en esta mesa? Inquirí con una gélida firmeza, concentrando toda mi voluntad en que el temblor de mis manos no traicionara el incendio que rabiaba en mi interior. Durante un segundo infinito, Ricardo vaciló. Sus ojos oscilaron entre la pantalla de su teléfono y la salida de emergencia, como si estuviera calculando la trayectoria de una huida discreta. Pero yo no le concedí el espacio para el repliegue. Me instalé frente a él, ocupando el aire con una pesadez asfixiante. Es momento de que hablemos con las cartas sobre la mesa, sentencié, eliminando cualquier preámbulo. Ricardo tragó saliva con dificultad y deslizó su dispositivo hacia un lado, como si quisiera distanciarse de la prueba de su delito. Realmente no entiendo qué pretendes con este asalto. Yo tampoco tenía una visión clara de la estructura hasta hace unos minutos, lo interrumpí, cortando su excusa con la precisión de un escalpelo. Pero ahora el plano está completo. No he venido por conjeturas, he venido por la verdad absoluta. Él parpadeó repetidamente, buscando en su repertorio de relaciones públicas alguna frase que pudiera salvar el naufragio. Marcos, estás proyectando fantasmas en un edificio vacío. Tu imaginación te está traicionando. ¿En serio? Una carcajada seca y carente de humor escapó de mi garganta. Porque anoche, alguien que posee tu número privado se tomó la molestia de enviarme advertencias, alguien que estaba aterrado ante la posibilidad de que yo siguiera excavando en los cimientos. Su mandíbula se endureció, revelando la tensión que intentaba ocultar tras su máscara de hombre de mundo. No tengo la menor idea de lo que sugieres. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio vital, hasta que pude oler el mismo perfume amaderado que había viciado mi sala semanas atrás. ¿Desde cuándo? Susurré, pero cada sílaba vibraba con el voltaje de mi furia contenida. Ricardo guardó un silencio sepulcral, observando el patrón de la mesa. Dímelo,
Ricardo. ¿Cuánto tiempo llevas profanando mi hogar? Él exhaló un suspiro pesado y recorrió la cafetería con la vista, verificando que los demás clientes permanecieran ajenos al drama que se gestaba en el rincón. Finalmente, con un tono que apenas superaba el murmullo, admitió: No busco un conflicto contigo, Marcos. No busco una tregua ni lamentos. Busco la realidad, por cruda que sea. Tras otro silencio que pareció durar una eternidad, Ricardo me sostuvo la mirada y confesó: Comenzó hace meses. Un impacto físico en el plexo solar me habría causado menos daño. Meses. Un ciclo entero de estaciones basado en la simulación. Todo este tiempo yo había estado construyendo planes de futuro sobre un terreno que él ya había colonizado. ¿En la agencia? ¿Bajo el pretexto de los cierres de campaña? Pregunté, sintiendo que mi voz perdía cuerpo, volviéndose quebradiza. Él asintió con una lentitud casi solemne. Sentí que las paredes del museo se cerraban sobre mí. De pronto, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una crueldad perfecta. Las ausencias nocturnas, la euforia repentina al cruzar la puerta, las duchas de urgencia, la mención constante de Clara y Julián como coartadas de humo. Ricardo no necesitó añadir ni una vocal más. El vacío de sus palabras lo decía todo. Elena me había estado vendiendo un espejismo mientras habitaba otra realidad. Con él. A mis espaldas. Durante meses. No sé cuánto tiempo permanecí petrificado en esa silla. Felipe, desde su puesto de vigilancia, me observaba con una mezcla de lástima y preocupación, pero yo estaba en otro plano de existencia. Finalmente, me puse en pie impulsado por un resorte de dignidad residual. ¿Marcos? Balbuceó Ricardo, pero yo ya había desconectado mis sentidos de su presencia. Sin dedicarle una sola sílaba adicional, abandoné el recinto. El aire exterior, aunque frío, me devolvió una lucidez despiadada. El tiempo de la sospecha había terminado, comenzaba el tiempo del ajuste de cuentas. El trayecto de regreso al apartamento se transformó en una procesión de fantasmas. Mi cerebro rebobinaba cada escena, cada caricia ensayada y cada mentira piadosa que Elena me había administrado como un sedante durante el último semestre. Ahora lo veía todo con una nitidez hiriente. Ya no quedaban sombras donde esconderse. Al entrar, el silencio de la casa me recibió como un reproche. Elena aún no regresaba de su supuesta reunión de equipo. Me quedé inmóvil en el centro del salón, sintiendo como una rabia gélida y cristalina sustituía al dolor. No era un estallido volcánico, sino una certeza absoluta: la mujer con la que compartía mi cama era una construcción ficticia, una extraña que usaba el nombre de mi esposa. Caminé hacia el dormitorio y observé su santuario personal, sus frascos de esencia, su ropa de seda, el orden meticuloso de sus pertenencias. Todo permanecía estático, pero para mí, ese espacio ya estaba en ruinas. Nada volvería a ser sagrado en esas 4 paredes. El sonido de la cerradura cortó el silencio. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones de un aire que sabía a despedida, y me giré. Elena entró con su habitual aire de sofisticación, el bolso de piel colgando del hombro y una expresión de ligero cansancio que, ahora lo sabía, era solo una capa más de su maquillaje. Al verme allí, estático y sombrío, sus cejas se arquearon en un gesto de extrañeza. ¿Marcos? ¿Te sucede algo? Guardé silencio durante unos segundos, diseccionando su rostro. Ella se acercó, arrojando las llaves sobre la consola con un tintineo que me crispó los nervios. «Tienes un aspecto perturbador», comentó con una risilla forzada que delataba su inquietud. No pude tolerar la melodía de su falsedad por un segundo más. «¿Desde cuándo me consideras un estúpido?», solté, yendo directo a la yugular. Su sonrisa se evaporó instantáneamente,
dejando paso a una máscara de mármol. ¿De qué estás hablando? Cerré los puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. ¿Desde cuándo mantienes este simulacro con Ricardo? El flujo sanguíneo pareció abandonar su rostro en un parpadeo. Se hizo un vacío absoluto entre nosotros. Elena parpadeó, abriendo la boca para articular alguna de sus defensas habituales, pero la elocuencia le falló por primera vez en su vida. No te atrevas a insultar mi inteligencia con una nueva fábula, le advertí, con una voz cuya estabilidad me sorprendió a mí mismo. Se quedó paralizada, y vi cómo su pecho subía y bajaba con una agitación creciente. Y entonces, lo percibí en sus pupilas, el brillo inconfundible de la derrota y la culpa. No fue necesaria una declaración jurada, su mirada la traicionó antes de que pudiera estructurar una negación. Aún así, permanecí allí, esperando el impacto final. Finalmente, ella desvió la vista hacia el suelo y exhaló un aire que parecía llevarse su última reserva de orgullo. Marcos. Ese susurro, cargado de una resignación cobarde, terminó de demoler lo que quedaba de mi corazón. Fue la confesión definitiva. No hubo gritos ni negaciones airadas, solo la confirmación de que mi vida había sido un decorado barato. Solté una risa amarga que resonó en las paredes vacías. Así que los cimientos eran de papel después de todo. Ella negó con la cabeza. Aunque sin convicción, en un intento patético de salvar los restos del naufragio. No es exactamente como lo imaginas. Basta. Mi voz restalló como un látigo. Lo que imagino es al hombre que introdujiste en mi círculo íntimo, el mentor con el que compartí mi mesa mientras tú te burlabas de mi confianza a mis espaldas. Era complicado. Exclamó ella, y su voz por fin se quebró. No era complicado. Era una traición sistemática. El silencio volvió a caer, denso y sucio. Por primera vez, Elena no tenía una salida elegante. Su ingenio publicitario no podía vender este desastre como un éxito. Finalmente, levantó los ojos, empañados por una emoción que no logré identificar. Yo. Dilo. Pronuncia las palabras, le exigí en un susurro que portaba todo el lastre de mi desprecio. Cerró los párpados con fuerza y tragó saliva, como si la verdad fuera una piedra difícil de digerir. Y entonces, con un tono tan débil que apenas parecía humano, articuló. Lo lamento profundamente. No hubo consuelo en esas palabras. Fueron insuficientes, vacías, un trámite burocrático para una catástrofe emocional. Sentí que el abismo en mi interior terminaba de abrirse por completo. No quiero lamentaciones, repliqué con una frialdad terminal. Quiero la cronología completa. Si vas a terminar de destruirme, ten la decencia de hacerlo con la verdad absoluta. No dejes un solo ladrillo en pie. El vacío que se instaló tras su escueta confesión fue más ensordecedor que cualquier estallido de ira. Lo lamento, repitió ella. Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire viciado del salón, carentes de peso, despojadas de toda sustancia. Eran insuficientes, una disculpa de oficina para una catástrofe de cimientos. Me crucé de brazos, sintiendo como una gélida furia se entrelazaba con una punzada de dolor que amenazaba con doblarme las rodillas. No te detengas en la superficie, ordené con una voz que cortaba como el cristal. Quiero la estructura completa de esta farsa. Dímelo todo. Elena se estremeció de forma visible. Sus ojos, antes expertos en la seducción y el mando, ahora escaneaban la habitación con desesperación, buscando una grieta, una salida de emergencia o alguna nueva narrativa en la que pudiera refugiarse. Pero el terreno estaba cercado, ya no quedaba espacio para sus ficciones. Marcos, su voz era un hilo trémulo, cargado de un pavor genuino. ¿Cuándo pusiste el primer ladrillo de esta mentira? Insistí,
anclando mi mirada en la suya con una fijeza implacable. Su respiración se tornó errática, casi asmática. Comprendió que la negación era un muro derribado. Hace algunos meses, susurró al fin, bajando la cabeza para evitar el juicio de mis ojos. Cerré los párpados un instante. Aunque Ricardo ya me había arrojado esa cifra en el museo, escucharla de sus labios fue como sentir el desplome de una viga maestra sobre mi pecho. ¿Por qué? La pregunta emergió de mi garganta como un susurro apenas audible, cargado de una desolación absoluta. Ella tragó saliva con dificultad y, por primera vez en la noche, me sostuvo el contacto visual. Sus pupilas brillaban con una mezcla de remordimiento y una tristeza que me pareció casi ofensiva. No tengo una respuesta lógica. Mi mandíbula se apretó hasta doler. No tienes una respuesta, repetí, destilando incredulidad. Diseñaste una vida paralela durante medio año, me miraste a la cara cada mañana y ahora pretendes decirme que no hubo un motivo. Elena se pasó las manos por el cabello, deshaciendo su peinado impecable en un gesto de absoluta desesperación. No fue algo calculado, Marcos. Simplemente, sucedió. Fue una deriva. No te atrevas, negué con la cabeza, sintiendo que la indignación me quemaba por dentro. Las cosas no suceden por accidente en un matrimonio. Tomaste decisiones conscientes cada noche que llegabas tarde. Cada vez que borrabas un mensaje, estabas eligiendo. Es que el entorno entre nosotros se volvió estéril. Estalló de repente, con un tono defensivo que rasgó el silencio. Todo se volvió una rutina de planos, presupuestos y cenas silenciosas. Y con Ricardo. Se interrumpió bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Mi pecho se contrajo dolorosamente. ¿Y con Ricardo qué? Mi voz era tan gélida que me resultó irreconocible. Elena apretó los labios, luchando contra la inercia de la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. Él me hacía sentir que aún era capaz de sorprender a alguien. Que no era solo una parte del mobiliario de este estudio de vida que hemos construido. Diferente. Relevante. Nueva. Ese fue el golpe de gracia. Me quedé observándola, procesando que la mujer frente a mí era una completa desconocida. Alguien que prefería demoler su hogar antes que admitir que se aburría en él. Así que mi amor y nuestra historia se volvieron un entorno monótono para ti, concluí con una calma que me resultó aterradora incluso a mí mismo. Ella no ofreció réplica. Se limitó a hundir la barbilla en el pecho, derrotada. Algo fundamental en mi interior se quebró definitivamente. No era solo la infidelidad física, era la traición intelectual de alguien que, en lugar de sentarse a hablar sobre las grietas de nuestra relación, decidió buscar refugio en los brazos de un extraño. Me pasé una mano por el rostro, soltando un suspiro que arrastraba los restos de mi esperanza. ¿Alguna vez hubo amor real de tu parte? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera filtrarla. Elena alzó la vista con rapidez, sus ojos anegados en una angustia tardía. Por supuesto. Marcos, por favor, esto no invalida lo que siento por ti. Lo invalida todo, la corté en seco. No se dinamita la paz de la persona que supuestamente amas. El silencio regresó, pero esta vez era definitivo. Comprendí que no había andamios lo suficientemente fuertes para sostener este desastre. No había restauración posible para una estructura tan viciada. Me giré y caminé con paso firme hacia la salida. ¿A dónde piensas ir?, gritó ella con una nota de pánico en la voz. Me detuve un segundo, con la mano en el pomo de la puerta. A cualquier lugar donde el aire no esté contaminado por tus mentiras. Y con esa sentencia, abandoné el apartamento que hasta esa mañana llamaba hogar. Salí a la calle sin mirar atrás, sintiendo el frío de la noche como un bálsamo necesario.
Caminaba en piloto automático, dejando que la inercia guiara mis pasos mientras mi mente se hundía en un abismo de incredulidad. No tenía un rumbo fijo, solo la certeza de que no podía respirar bajo el mismo techo que ella. Recorrí las avenidas desiertas, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el asfalto. Las palabras de Elena daban vueltas en mi cabeza como un bucle perverso. Él me hacía sentir diferente. Esa frase era el veneno más letal. No fue un desliz momentáneo, fue una preferencia sistemática. Una elección donde yo nunca figuré en la ecuación. Extraje mi teléfono y marqué el contacto de Felipe. Necesitaba un ancla en medio de este naufragio. ¿Marcos? Respondió él al primer tono, con la voz cargada de una sobria preocupación. Estoy en la calle. No puedo volver a poner un pie en ese lugar. Felipe no necesitó detalles adicionales. Su experiencia le dictó el resto. Ven directo a mi estudio. Tengo la llave de la oficina de invitados lista. Te espero aquí. Cuando llegué, Felipe me recibió con 2 vasos de whisky sobre su mesa de diseño. Bebe, dijo, empujando el cristal hacia mí con un gesto rudo pero fraternal. Me desplomé en la silla de cuero y apuré el trago, sintiendo como el fuego del alcohol me devolvía cierta sensibilidad en la garganta. Felipe me observó en silencio, analizando mi lenguaje corporal como si fuera un edificio a punto de colapsar. ¿Te soltó la confesión completa? Asentí con pesadez, mirando el fondo del vaso. Desde hace meses. Con Ricardo. El colega de Londres. Él soltó una maldición entre dientes, golpeando suavemente la mesa. Lo sospeché desde que lo vi pavonearse en tu sala. Esa clase de tipos solo marcan territorio cuando creen que ya han ganado la partida. Solté una risa amarga, desprovista de toda alegría. Fui el último en enterarme. Ignoré cada señal evidente porque confiaba en la estructura que habíamos levantado. No, Felipe negó con rotundidad. Hiciste lo que hace un hombre íntegro, confiar en la palabra de su compañera. No era tu trabajo ser un centinela de su decencia. Era su responsabilidad no ser una traidora. Apreté los puños, sintiendo como la rabia empezaba a cristalizar de nuevo, sustituyendo al dolor sordo. ¿Y ahora qué se supone que haga con los restos de mi vida? Felipe terminó su trago y me miró con una seriedad cortante. Eso es una decisión de ingeniería personal, Marcos. Ahora mismo estás frente a 2 caminos muy claros. Puedes intentar perdonar lo imperdonable y vivir sobre una estructura que siempre crujirá bajo tus pies, o puedes ejecutar una demolición controlada, irte y no volver a mirar hacia atrás jamás. La sola idea de intentar reconstruir algo con Elena me produjo una náusea física. No se puede edificar sobre cenizas, murmuré. Felipe asintió con una gravedad solemne. Entonces la pregunta no es qué hizo ella. La pregunta es, ¿vas a quedarte atrapado en los escombros o vas a empezar a diseñar tu salida hoy mismo? Esa interrogante resonó con más fuerza que cualquier otra cosa en la noche. Era el momento de decidir si sería una víctima de las circunstancias o el arquitecto de mi propia libertad. El silencio que se apoderó del estudio de Felipe tras su pregunta fue absoluto, solo interrumpido por el zumbido lejano del tráfico urbano. En ese vacío, mi mente alcanzó finalmente una conclusión estructuralmente inevitable. No existía refuerzo, columna ni cimiento capaz de sostener mi vida junto a Elena. No después de esta profanación. Sin embargo, ¿cómo se desmantela un proyecto de vida que diseñaste para que fuera eterno? ¿Cómo se purga uno de los recuerdos, de las promesas y de la inercia de los años compartidos? No poseía un manual de instrucciones para semejante tarea, pero la claridad del desastre era meridiana, mi matrimonio no era más que un edificio declarado en ruinas. Solo restaba decidir la forma más digna de ejecutar el derribo.
Pasé la madrugada en el diván de la oficina de invitados de Felipe, pero el descanso fue una utopía. Mi conciencia se negaba a claudicar, diseccionando cada escena retrospectiva, cada coartada perfecta y cada caricia que Elena me había entregado mientras sus pensamientos pertenecían a Ricardo. La realidad se asentaba sobre mi esternón con el peso de una losa de hormigón. Al despuntar el alba, con una lucidez gélida, tomé la determinación definitiva. Regresé al apartamento. No volví con la intención de habitarlo, sino porque el cierre administrativo de nuestra historia exigía mi presencia. Al girar la llave por última vez, encontré a Elena en el salón. Estaba hundida en el sillón de cuero, con el rostro deslavado y la mirada perdida en el ventanal. Sus ojos, enrojecidos por un llanto que ya no me conmovía, delataban una noche de vigilia. Se puso en pie al verme, como si un resorte de esperanza desesperada la hubiera impulsado. Marcos, empezó a balbucear con voz quebrada. Alcé la palma de mi mano, un gesto seco que cortó el aire y sus palabras. Ahorra las explicaciones. No hay nada que el lenguaje pueda reconstruir hoy. Ella apretó los labios, pero las lágrimas volvieron a desbordarse, surcando sus mejillas sin encontrar consuelo. He venido a recoger lo estrictamente necesario, anuncié, manteniendo un tono de voz tan estable que me resultó ajeno. Su fachada de sofisticación se desmoronó por completo en ese instante. No, te lo suplico. No dictes sentencia así. Dame una oportunidad para explicarte. Yo no he dictado la sentencia, Elena. Tú firmaste el acta de demolición hace meses, repliqué, sosteniéndole la mirada. Cada vez que elegiste el engaño sobre la honestidad, estabas construyendo este final. Se abalanzó hacia mí, presa de una angustia frenética. Podemos buscar terapia. Podemos rediseñar lo que somos. Aún podemos salvar esto. Retrocedí un paso, marcando una distancia física que simbolizaba el abismo emocional que ahora nos separaba. ¿Salvar qué? ¿Una maqueta de cartón piedra? ¿Pretender que el rastro de otro hombre no vició cada rincón de esta casa? No, Elena. No hay restauración posible para lo que has roto. Te amo, Marcos. El grito salió de su garganta como un desgarro, una confesión tardía que pretendía ser un ancla. La observé fijamente y experimenté algo que no sospechaba, una vacuidad absoluta. En ese momento comprendí que la intensidad de su sentimiento, fuera real o un producto del miedo a la soledad, ya no tenía relevancia en mi universo. El afecto carece de valor arquitectónico cuando se han dinamitado los pilares del respeto y la lealtad. Si me amaras con la integridad que nuestra historia merecía, te habrías detenido antes de cruzar la primera línea, respondí con una calma terminal. Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una intensidad que hacía vibrar sus hombros. No me detuve a consolarla. Caminé hacia el dormitorio, tomé una maleta de viaje y guardé lo esencial, algo de ropa, mis herramientas de dibujo y los documentos de identidad. No quería llevarme lastre, no quería nada que me recordara a la versión de mí mismo que vivió bajo este techo. Al regresar al recibidor, Elena seguía allí, temblando como una estructura a punto de colapsar bajo su propio peso. Me detuve un segundo junto al umbral y le dediqué una última mirada, una que ya no buscaba a mi esposa, sino que observaba a una desconocida. No sé qué vacío pretendías llenar con Ricardo, dije finalmente, pero sinceramente espero que el precio que has pagado por ello te resulte rentable a largo plazo. Sin esperar una respuesta que no llegaría, crucé la puerta de entrada y la cerré con un golpe seco que resonó en todo el rellano. No hubo epílogos dramáticos. No hubo una última mirada por el retrovisor del ascensor. Solo el sonido metálico de una cerradura que se clausuraba y el inicio de una trayectoria nueva, trazada sobre un lienzo en blanco. Un camino donde el nombre de Elena ya no figuraba en los planos. Y,
Por primera vez en medio año, sentí que mis pulmones recuperaban su capacidad de expansión total. Por fin, podía respirar sin el peso de la sospecha.